La mañana había despertado al Vaticano con un aire distinto. La plaza de San Pedro, usualmente llena de murmullos y pasos apresurados, estaba ahora congelada en una expectante solemnidad. Un frío inusual para abril descendía sobre los fieles, como si el propio cielo se rehusara a calentar el día en que despedirían al Santo Padre. Las botas pulidas de la Guardia Suiza reflejaban los débiles rayos de sol que apenas rompían la neblina. Los colores vibrantes de sus uniformes, azul, rojo y amarillo, se alzaban como estandartes vivos en medio de un océano de trajes negros y velos de luto. Entre ellos, inmóvil como una estatua tallada en mármol, estaba el cabo Lucas Baumann. Durante 14 años había servido sin una sola falta. Un modelo de perfección, disciplina y obediencia inquebrantable. Sus ojos, ocultos tras una expresión de acero, estaban clavados en un solo punto: las puertas de la Basílica de San Pedro, por donde en breve emergiría el ataúd que portaba el cuerpo del Papa Francisco. Cada músculo de su cuerpo había sido entrenado para resistir el cansancio, el dolor y la emoción. Pero lo que pesaba hoy sobre su pecho no era el peso de la coraza, ni el frío de la mañana. Era algo mucho más profundo. Un secreto que llevaba oculto bajo su uniforme. Una carta. Una carta que no debía existir. Una carta que, de revelarse, podía cambiarlo todo. Y Lucas sabía que el momento de decidir se acercaba, como el lento pero inevitable sonido de un tambor de guerra a la distancia. Cuando el primer eco solemne del órgano resonó desde el interior de la basílica, todo el Vaticano contuvo el aliento. El cortejo fúnebre se ponía en marcha. Y con él también, el destino de Lucas Baumann. El ataúd emergió a la luz del día, sencillo, humilde, tal como Francisco había pedido en vida. Nada de oro, nada de adornos excesivos. Solo madera clara y un crucifijo que hablaba de un pontificado, vivido en la sencillez y el amor. La multitud que abarrotaba la plaza se inclinó en un silencio reverente. Cientos de miles de corazones latiendo como uno solo. Lucas no parpadeó, no movió un solo músculo, pero su mente rugía como una tormenta. Recordaba las palabras del comandante Schmidt aquella mañana. Si tan solo un guardia se mueve, será lo único que el mundo recordará. Y sin embargo, bajo su coraza, el roce de aquel sobresellado ardía como un fuego. El Papa Francisco se lo había confiado antes de su partida. ¿Tenía Lucas el valor de cumplir su última voluntad, aún a riesgo de deshonrar siglos de tradición? Sus dedos temblaron apenas, un susurro invisible en medio de la ceremonia más solemne sobre la tierra. Y entonces, el primer golpe de incienso llenó el aire. El momento se acercaba. Desde su posición, Lucas observó cómo el cortejo avanzaba lentamente. Los portadores del ataúd, vestidos de negro, caminaban como si cada paso pesara toneladas. El eco de sus botas en el mármol era el único sonido que competía con las notas del órgano. Cada latido de Lucas parecía sincronizado con aquellos pasos. Una presión invisible apretaba su pecho. La carta, el deber, el hombre al que había servido más allá de las órdenes. Recordaba las palabras de Francisco. A veces, lo más santo que podemos hacer es movernos, cuando nos ordenan quedarnos quietos. El ataúd llegó al centro de la plaza. Se detuvo, y Lucas sintió que el destino también se detenía, conteniendo el aliento junto a él. Un viento suave recorrió la plaza, moviendo sotanas, velos y estandartes. Era como si hasta la creación misma supiera que algo estaba a punto de romperse. Lucas bajó los ojos, imperceptiblemente. Dentro de su uniforme la carta temblaba, como pidiéndole salir. El protocolo dictaba inmovilidad total. Cualquier movimiento sería un sacrilegio, una herejía viviente en medio del funeral papal. Pero en el corazón de Lucas, algo más fuerte que el deber palpitaba. La voz de un anciano que le había enseñado que la verdadera fe no se mide en la obediencia ciega, sino en el amor que empuja al actuar cuando el mundo entero exige silencio.
Un susurro interior le dijo: «Ahora». El primer paso de Lucas resonó como un trueno en la plaza silenciada. Un solo paso, pero suficiente para que docenas de miradas se volvieran hacia él. Los ojos de los cardenales, de los obispos, de los jefes de estado presentes, de los peregrinos. Todos vieron cómo un solo guardia suizo rompía la formación perfecta. Un segundo paso. Su alabarda, símbolo de la disciplina eterna de la guardia, vibró levemente en su mano. Un tercer paso. Ahora estaba frente al ataúd. La historia se había quebrado en 3 pisadas exactas. Lucas respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones como cristales afilados. Con movimientos medidos, cambió su alabarda a la mano izquierda. Con la derecha, lentamente, ceremoniosamente, introdujo los dedos en el interior de su coraza. La carta emergió, pálida contra su guante oscuro. El sello papal aún visible, intacto, brillante a la luz del amanecer. Durante un breve instante, todo se detuvo. El tiempo, el canto, los suspiros, el dolor. Y entonces, con una reverencia profunda, Lucas depositó la carta sobre el ataúd del Santo Padre. Una lágrima invisible recorrió su interior. El mundo entero parecía haberse congelado. Miles de cámaras enfocaron la escena. Un solo guardia, un solo gesto, desafiando la eternidad. Lucas se arrodilló, no como soldado, no como actor de una ceremonia milenaria, sino como un hombre que despedía a su pastor, a su maestro, a su amigo. Susurró apenas: «Buen viaje, Santo Padre». Era alemán, era oración, era amor. Y aunque sus palabras estaban destinadas solo para Dios y el difunto, el eco de su voz alcanzó a los más cercanos. Se incorporó con la misma solemnidad con la que había actuado. 3 pasos hacia atrás, con precisión milimétrica. La alabarda volvió a la posición vertical. Su rostro, inmutable. Su corazón, incendiado. Nadie en la plaza se atrevió a moverse, no porque el protocolo lo impidiera, sino porque algo sagrado había sido tocado, algo que ningún ritual, por antiguo que fuera, podía contener del todo, un acto humano que había alcanzado la eternidad. En las filas de los cardenales, algunos rostros reflejaban consternación, otros, admiración, y otros, lágrimas ocultas tras lentes dorados. El cardenal Re, que presidía la ceremonia, apenas desvió su mirada. En un gesto sutil, ajustó el incensario de forma que el humo no perturbara la carta. Un reconocimiento silencioso, un homenaje dentro del homenaje. Lucas permaneció inmóvil una vez más, pero ya no era el mismo, y el Vaticano tampoco. Horas después, cuando la ceremonia concluyó, Lucas fue citado. No hubo aplausos, no hubo reprimendas inmediatas, solo silencio. Fue escoltado hasta una pequeña antecámara en el Vaticano. Allí, 3 hombres lo esperaban: el comandante Schmid, el cardenal Fabro y el arzobispo Tremblay. Ninguno sonrió, ninguno gritó. Había demasiado peso en el aire como para palabras innecesarias. El futuro de Lucas Baumann pendía de un hilo, invisible y afilado como un cuchillo. El comandante Schmid fue el primero en hablar. «¿Sabes lo que has hecho?». Lucas, erguido, respondió: «Sí, señor». El cardenal Fabro, con voz grave, añadió: «Has roto siglos de protocolo». Lucas no negó, no argumentó. Sacó una copia de la carta del Papa Francisco de su bolsillo y la colocó sobre la mesa de caoba, con la reverencia de quien ofrece su alma misma. «Lo hice por él». El cardenal Fabro tomó la carta, leyó en voz alta una frase escrita de puño y letra del difunto pontífice: «Si un hombre puede llevar amor a la tradición, que lo haga valientemente». Un silencio reverente siguió a esas palabras. El arzobispo Tremblay se cruzó de brazos. «¿Cómo podríamos castigar la voluntad explícita de un santo padre?», preguntó en voz baja.
La tensión no desapareció, pero algo en la sala cambió. El juicio de Lucas había comenzado, y podía inclinarse hacia la absolución. Tras largas deliberaciones, el veredicto fue pronunciado. No serás castigado públicamente, Bauman, pero tampoco sería honrado. No podía seguir en funciones ceremoniales visibles. Demasiados ojos lo habían visto romper la inquebrantable quietud suiza. Sería reasignado. Un exilio digno, pero un exilio al fin. Y Lucas, sin levantar la voz, aceptó su destino. 3 días después, antes del amanecer, encontró un sobre deslizado bajo su puerta. La nueva asignación: los archivos apostólicos del Vaticano. Un mundo subterráneo de siglos de historia, de secretos escondidos bajo toneladas de piedra. Un lugar donde su rostro no escandalizaría. Un lugar donde su silencio sería respetado. Y donde, quizás, podría seguir sirviendo a su manera. En los archivos, entre libros polvorientos y documentos secretos, Lucas encontró una nueva paz. Sus pasos resonaban entre corredores de mármol y estanterías infinitas. Un guardián invisible de la memoria de la iglesia. Nadie allí hablaba del funeral. Nadie mencionaba el acto de aquel guardia que rompió la eternidad por amor. Pero en su corazón Lucas sabía, no había fallado al deber. Había cumplido con la fe. Cada noche, al terminar su ronda, Lucas se detenía así ante una antigua Biblia abierta en vitrina. Leía un solo versículo, siempre el mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y sonría, ligeramente, como quien guarda un secreto solo compartido entre él y Dios. La herida de la separación se volvía cicatriz, y en esa cicatriz nacía algo nuevo. Un día, meses después, llegó a los archivos un nuevo visitante, el padre Ventresca, anciano y encorvado. Se acercó a Lucas y tras un breve saludo, murmuró: «Él estaría orgulloso». Lucas asintió, sin palabras. Ninguna medalla, ningún ascenso, ningún homenaje público, solo la certeza de haber hecho lo correcto. Y a veces, pensaba Lucas, eso era suficiente. El Vaticano siguió su curso. Un nuevo papa fue elegido. Las multitudes regresaron. Las ceremonias continuaron. Pero en algún lugar profundo, en los cimientos invisibles de aquella ciudad sagrada, una carta seguía latiendo bajo las piedras. Un acto pequeño y gigante a la vez. Y la historia de aquel día se contaba en susurros, en pasillos silenciosos, entre aquellos que aún sabían reconocer un milagro. Años después, al mirar su reflejo en los vitrales polvorientos, Lucas ya no veía al joven guardia. Veía a un hombre que había elegido el amor sobre el miedo, el alma sobre la apariencia, y comprendía que en el reino de Dios, los actos verdaderos no siempre reciben aplausos humanos, pero son celebrados por coros invisibles, en cielos que no vemos, pero que sabemos que están allí. Y así, en las páginas no escritas de la historia, quedaría para siempre el día en que un simple guardia suizo, en un funeral solemne, rompió siglos de protocolo, para recordarle al mundo que el amor siempre es más fuerte que la tradición, y que a veces, moverse cuando todos esperan quietud, es el acto más sagrado de todos.